Muy buen día, jóvenes. Bueno, bien, ahora lo que vamos a estar trabajando, vamos a ver lo que es las propiedades cuando tienes dos paralelas y luego son cruzadas por una transversal. Vamos a realizar un ejercicio, lo voy a mostrar, como muchas de las veces lo hago. Lo pongo y le pones pausa al video y de ahí tratas de resolverlo y luego ya comparamos resultados a ver si ya entiendes esas propiedades. Obviamente tiene que ver con propiedades de ángulos, alternos internos, externos, opuestos al vértice. Fue uno de los ejercicios que explicamos anteriormente, ahí con una pequeña explicación de las propiedades de unos ángulos y con eso te va a ayudar a resolver las actividades que tengan que ver de este tipo. Bueno, vamos a pasar a este ejercicio. Ponle pausa y luego trata de resolverlo. Bien, aquí lo tenemos. ¿Sí? Aquí tenemos lo que son unas paralelas, que viene siendo esta que estoy señalando aquí. Y luego tenemos otra paralela, que es la que está aquí abajo. ¿Sí? Son dos segmentos de recta que por más que los extiendes, esas líneas no se juntan. Esos son segmentos de rectas paralelas. ¿Sí? La transversal, en este caso la transversal va a ser esta línea que tenemos aquí. Entonces vamos a tratar de resolver este problema. Tenemos aquí un pequeño triángulo en donde nos están dando un dato, 64.4 grados. ¿Qué tenemos que hacer en esta actividad? Bien, vamos a obtener todos los ángulos de este pequeño esquema, ¿sí? Los ángulos de aquí, los ángulos del triángulo superior, el resto de los ángulos del triángulo inferior. O sea, vamos a sacar todos los ángulos. Esa sería la actividad. ¿Ok? Bien, ponle pausa al video y luego ya continuamos. Muy bien, vamos a empezar. Tenemos aquí, como comentaba, inicialmente un triángulo, ¿sí? En donde nos está dando el primer dato, 64.4 grados. ¿Cómo podemos empezar a saber cuánto mide el resto de los ángulos? Bueno, aquí tenemos un primer ángulo que podemos identificar muy fácil. Este ángulo, sí, es un ángulo recto. ¿Cuánto mide el ángulo recto? 90 grados. Aquí está. ¿Sí? Tenemos un ángulo recto y ya tenemos dos ángulos identificados. Ahora, ¿podremos saber cuánto mide este ángulo de acá? Si es un triángulo, no importa si sea escaleno, si sea isósceles. Isósceles ya sabes que son dos lados iguales, uno diferente. Este sería un triángulo escaleno. Entonces, ¿cuánto mide la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo? Si tengo 90 y tengo 64.4 grados y los tres ángulos siempre me deben de dar 180, no lo olvides, eso es básico. No importa el triángulo que dibujes, sus tres ángulos siempre van a ser 180. Entonces, ¿cuánto le faltará para saber este ángulo? Haces una pequeña suma o resta con 180 y nos va a dar 25.6 grados. Ya tengo la primera parte. Ahora, con la propiedad de los ángulos, ¿podré saber el resto de los demás ángulos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tengo dos paralelas trazadas por una transversal. Y entonces aquí hay una propiedad. Mira, aquí tenemos un vértice y aquí tenemos ángulos opuestos al vértice. Quiere decir que esa propiedad de esos ángulos, ¿qué quiere decir? Si el de acá mide 64.4 grados, ¿cuánto crees que va a medir el ángulo superior si es opuesto al vértice? En este caso, pues obviamente sería lo mismo, porque es una propiedad de los ángulos opuestos al vértice. Ahora, aquí tenemos, ¿sí? Pudiéramos imaginarnos aquí un círculo. Y una vuelta completa, ¿cuántos grados son? Una vuelta completa son 360 grados. Pero si ya tengo 64.4 grados de cada lado, ¿podré saber cuánto mide cada lado? ¿Sí, no? Empiezas a hacer una resta con 360 y te das a la idea de que uno de ellos, ¿sí? Son 115.6. Ese es un camino que puedes realizar.
115.6 de un lado y como es opuesto al otro lado de este vértice que es el mismo, ¿cuánto crees que va a medir? Pues lo mismo, 115.6 porque los ángulos opuestos al vértice miden lo mismo. Ahora, también puedes obtenerlo de otra manera. Si ahí tienes 64.4 grados, de aquí puedes saber si este mide 115.6. Claro que sí, con los ángulos suplementarios. Este ángulo que está aquí con este ángulo que está aquí, ¿sí? Son 180 grados. Entonces también por este lado te puedes venir y te das cuenta que si a 180 le restas 64.4 grados, te va a dar aquí 115.6 grados. ¿Te das cuenta? Entonces, hay varios caminos que puedes seguir para poder resolver esto. ¿Qué sigue? Vamos a ver qué sigue. Ahora tenemos en la parte superior, ¿sí? La otra transversal, perdón, la transversal, la otra paralela. Entonces tenemos la otra paralela. ¿Podré calcular este ángulo que está aquí? Se me hace que sí. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener una propiedad. Cuando tengas unas paralelas trazadas por una transversal, ¿qué sucede? Mira, este ángulo superior mide lo mismo que este ángulo, ¿te das cuenta? Entonces empiezan a medir lo mismo. Y luego si este ángulo es opuesto a este ángulo, ¿podré saber cuánto mide ese ángulo? Pues claro que sí, porque los ángulos opuestos al vértice miden lo mismo. Ahora, aquí puedes, dos maneras de que puedes saber cuánto mide este ángulo o por la propiedad de los ángulos opuestos al vértice. ¿Cuánto crees que me va a dar? Pues 115.6 grados cada uno. Y todo si lo sumas me da 360 grados. Ahora, haciendo una comparación con estos ángulos iniciales que calculamos, con los ángulos superiores, ¿qué crees qué propiedad podemos encontrar? Si los comparas, ¿qué propiedad podemos encontrar entre ellos? Pues nos vamos a dar cuenta que miden lo mismo. Entonces por aquí tenemos una propiedad, que cuando tengas dos paralelas trazadas por una transversal, ¿sí? Van a medir lo mismo. Los alternos externos, los alternos internos, concurrentes y otros ángulos que pues obviamente no es necesario nombrarlos, pero te estoy mencionando los más comunes, los más utilizados. Entonces no olvides esa propiedad cuando tengas dos paralelas trazadas por una transversal. Vas a poderlo calcular sin la necesidad de estar adivinando o haciendo, no sé, maravillas, ¿no? Tratando de atinarle a los valores. Y luego pues aquí tenemos otro ángulo, mira, este es muy sencillo. Yo creo que ese es un ángulo recto y su propiedad es de que mide 90 grados. Ahora, por último, si tengo este ángulo de 64.4 grados y tengo el de 90 grados, ¿podré saber cuánto mide este ángulo? Claro que sí. ¿Cuánto crees que va a medir? 25.6 grados porque me daría los 180. ¿Te fijas? Entonces, repasa, ¿sí? Estas propiedades, los supuestos al vértice, los ángulos alternos internos, alternos externos. Cuando tengamos estas paralelas, fíjate que van a medir lo mismo. Y hay otros ángulos por ahí que son los complementarios, que si los sumas miden 90 grados, los suplementarios, que aquí sí lo pudieras aplicar, que si los sumas te da 180 grados. Y pudiéramos identificar en la actividad ángulos obtusos y demás, pero bueno, nada más se te pedía la actividad que identificaras todos los ángulos de este esquema. Muy bien. Eh, bueno, espero que le hayas entendido. Repásalo como siempre te lo comento, repasa. Hay que echarle ganas y como siempre te digo, nos vemos luego.